Soy Maca Bacigalupo y esto es Doble Clic, un podcast para conectar con el poder co-creador de tu mente y usarlo a tu favor. Autoconocimiento, autoliderazgo, mentalidad, estrategia, propósito, originalidad. Doble Clic es un espacio de búsqueda para profesionales inquietos que quieren evolucionar a su próximo paradigma. Bienvenidos. No temas a los errores, no existen. Hoy quiero empezar leyéndote un fragmento de este libro que se llama Free Play, la improvisación en la vida y en el arte. Cuando accidentalmente entra un poco de arenilla entre las valvas de una ostra, la ostra la enquista, capa sobre capa microscópica, sobre la irritación extraña hasta que se convierte en un objeto bello, perfecto, suave, redondo, duro y brillante. Si la ostra tuviera manos, no habría perla. La perla llega a nacer porque la ostra está obligada a convivir con la irritación durante un lapso extenso de tiempo. En la escuela, en el lugar de trabajo, al aprender un arte o un deporte, se nos enseña a temer, a ocultar o evitar los errores. Pero los errores son de incalculable valor. El valor de los errores está en ser materia prima de aprendizaje. Nos ofrecen oportunidades imprevistas. Llegamos a considerar los obstáculos como ornamentos o como oportunidades que explotar y explorar. ¿Por qué elegí empezar hoy así? Porque creo que el error es un tema clave en nuestras vidas profesionales. Primero por el miedo que nos genera estar en ese error, ¿no? Equivocarnos. Y después por cómo reaccionamos cuando llegamos a equivocarnos. En realidad el error es parte de nuestro recorrido y necesitamos amigarnos con el error. Así que hoy te voy a invitar a hacer doble clic en cómo lo abordamos y por ahí invitarte a tratar de resignificarlo y empezar a mirarlo de una forma distinta. Tratar de ver cómo ese error puede ser parte de la generación de nuestra propia perla. Empecemos por definir qué es el error. El error viene del latín, de la palabra errare, que significa desviarse. O sea que el error es una acción, un pensamiento o un juicio que es inexacto o incorrecto. Vamos a tratar de analizar un poco esto, ¿no? Cuando hablamos de error, entonces, de lo que estamos hablando es de algo que se desvía de lo esperado, de lo planificado. Y en realidad lo que pasa es que la realidad, ¿no? De la mano del error y de lo que pasa, en realidad se desvía de nuestra expectativa, de lo que nosotros creíamos que iba a pasar en relación a eso que ocurre. Y ahí en realidad el error es lo que es, digamos, que sea un desvío no necesariamente implica que sea negativo. Esa carga valórica en realidad se la estamos agregando a nosotros. Esa desviación podría ser positiva. Tenemos una creencia limitante en relación al error, pero si nos animamos a cuestionarla, podemos encontrar un montón de crecimiento y de aprendizaje. ¿Y cómo hacemos para resignificarlo? Y lo primero es tomar conciencia. Siempre hablamos de que cuando las cosas están en la inconsciencia, es cuando tienen un poder que no conocemos. Ahora, cuando nosotros las traemos a la conciencia, bueno, aparece todo este abanico de posibilidades que vamos desarrollando en cada uno de estos episodios. Y en este caso, traer conciencia al error significa darse cuenta que aprendimos a evitarlo, a rechazarlo, a negarlo. Pero en realidad está en nosotros elegir vivirlo de otra forma. La clave de la conciencia con el error está en cuestionarnos desde dónde lo vivimos. Y cuando hablamos de traer conciencia a cómo vivimos el error, en el fondo estamos hablando de mentalidad. Estamos hablando de ese conjunto de creencias que nos marcan en la forma en que estamos abordando ese error. Y acá me parece clave traerte un concepto desarrollado por Carol Dweck. Carol Dweck es una profesora de Stanford que sobre todo trabajó mucho estudiando la performance en estudiantes en época de colegio y ella descubrió como dos tipos de mentalidad frente al aprendizaje y les puso el nombre de mentalidad fija y mentalidad de crecimiento. Y cuando yo pienso en error y en cómo lo manejamos, este tipo de mentalidades se me vienen a la cabeza. Hace poco tuve la oportunidad de dar una charla sobre este tema, así que voy a tratar de resumirte cuáles son las ideas principales que diferencian una mentalidad fija de una mentalidad de crecimiento. La mentalidad fija parte de concebir la inteligencia y la capacidad como algo estático. ¿Somos inteligentes o no lo somos? ¿Somos capaces o no lo somos?
Entonces, la mentalidad fija consiste en creer que todo lo que tiene que ver con nuestra inteligencia y nuestras capacidades es algo fijo, es algo que no podemos modificar. Del otro lado está la mentalidad de crecimiento, que cree que en realidad nuestra capacidad y nuestra inteligencia es dinámica, está en construcción. Estas dos mentalidades abordan de diferente lugar temas comunes, como por ejemplo, estamos hablando de desafíos, la mentalidad fija los va a evitar, mientras que la mentalidad de crecimiento los va a salir a buscar. La mentalidad fija va a valorar el talento, la mentalidad de crecimiento va a valorar el esfuerzo y la capacidad de aprendizaje. En el caso de la mentalidad fija, el esfuerzo no va a tener sentido, mientras que en el caso de la mentalidad de crecimiento va a ser el eje a partir del cual uno puede evolucionar. Y por otro lado, la mentalidad fija también va a tratar de evitar o de negar las críticas, ser muy sensible a todo lo que tenga que ver con crítica, mientras que la mentalidad de crecimiento la va a interpretar como una oportunidad de mejora. Y un último punto que me parece clave mencionarte de diferencia entre las dos mentalidades es lo que nos pasa con el éxito ajeno. En el caso de la mentalidad fija, el éxito ajeno es una amenaza. Percibimos el éxito ajeno como una amenaza. En el caso de la mentalidad de crecimiento, el éxito ajeno en realidad es una razón para hacernos creer que nosotros también podemos. Y todo este conjunto de creencias que hacen que estemos del lado de la mentalidad fija o del lado de la mentalidad de crecimiento impactan directamente en nuestra capacidad y en nuestra performance. Y esto es porque frente al error, la mentalidad fija se paraliza. Cuando nos equivocamos y estamos en la mentalidad fija, el error está yendo en contra de nuestro propio valor. Está haciéndonos cuestionar si realmente somos buenos y nos está empezando a hacer dudar de nosotros mismos. Entonces, como nos pone en duda, nos pone en jaque, no queremos que nadie lo vea, no queremos que nadie se dé cuenta que nos estamos equivocando, lo negamos, lo evitamos y aprendemos a tratar de mantenernos en esa zona de confort que nos mantiene en un lugar resguardado. Entonces, en el fondo lo que hacemos es nos estancamos, porque cada vez nos animamos menos a probar, explorar, innovar, y nos vamos quedando cada vez más chiquitos en una zona mucho más limitada. En cambio, en lo que es la mentalidad de crecimiento, el error es parte del proceso. Entonces, sé que va a llegar, lo espero, estoy atenta, aprendo rápido, modifico y voy evolucionando y voy de a poco aumentando mi margen de acción y aumentando mi zona de crecimiento. En el tiempo, la diferencia, lo que encontró Carol Dweck es que la diferencia es cada vez más exponencial, porque a medida que nosotros vamos permitiéndonos experimentar, equivocarnos y mejorar, vamos logrando mucha mayor asertividad. Y la mentalidad fija se queda, se estanca. Y lo loco es que la mentalidad fija tiene que ver con el perfeccionismo, ¿no? Entonces es muy loco que el que busca ser perfecto en el fondo se termine estancando y al que no le importa la perfección y se anima a explorar y se anima al error es el que termina creciendo. El perfeccionismo es un gran tema al que le vamos a dedicar un episodio concreto y específico porque se lo merece, pero sí me gustaría que hoy te lleves eso, ¿no? Que cuando estamos en la mentalidad fija, cuando estamos en el miedo al error, al rechazo, a querer negarlo, estamos parados en el perfeccionismo. Y que la opción para crecer está del otro lado, está cuando empezamos a amigarnos con el error y empezamos a entender que en el fondo el error es parte del proceso. No podemos escapar al error, porque sería asumir que sabemos todo, que podemos hacer todo bien y que, no hay lugar o no hay margen para mejorar. Ahora, ¿qué pasa cuando llevamos esta mentalidad fija y esta mentalidad de crecimiento a nuestra vida profesional? Y te quiero contar dos momentos claves en la vida profesional en donde el error toca la puerta y darle conciencia a ese error nos puede traer un margen de crecimiento. Te lo voy a poner con un ejemplo de un coachee que tuve la oportunidad de acompañar. Es una persona que realmente es muy perseverante y determinada en sus decisiones y en llevar adelante lo que tiene planificado. Revisando su historia y un poco cómo había encarado los diferentes momentos y los diferentes desafíos profesionales, había tenido particularmente adversidades en su época de la facultad. Eso implicaba que le había costado mucho recibirse. Había materias que realmente las había cursado o por ahí recursado y realmente le había puesto mucha determinación a obtener su título. Y cuando indagábamos en por qué, lo primero que aparecía era esto de yo no quiero que otro me diga que no, sino que yo quiero saber que soy consciente de mis propios sís. Y la verdad que es espectacular, ¿no? Porque en el fondo lo que estaba tratando de demostrarse a sí mismo es que era capaz de lo que se proponía. Y realmente eso lo ayudó a crecer, lo ayudó a validarse y lo ayudó a construir
el camino profesional que tiene recorrido hasta hoy. Pero también yo le ofrecí la posibilidad de mirarlo de otra forma, ¿no? Hoy con un par de años, ¿no? Ya varios años de distancia y algún cuestionamiento o crisis vocacional en relación a el qué y el propósito, como que por ahí en realidad esos errores o esos fracasos del momento donde en una carrera no estaba logrando lo que realmente se proponía, por ahí en realidad eran señales que le estaban marcando que ese no era el camino. Nunca sabemos qué va a pasar, ¿no? Si uno hubiera logrado interpretar las cosas de diferente manera. Digo, con el diario del lunes esto es muy fácil, pero ¿por qué te lo traigo? Porque creo que a veces no nos damos cuenta que un error o algo que consideramos realmente un fracaso, en realidad es un mensaje, ¿no? Y por ahí tan solo nos está mostrando que el camino no es por ahí. Y no tiene nada de malo que así sea, ¿no? Digo, es como que a veces creemos que cuando nos proponemos algo, eso tiene que salir. Y por ahí en realidad el problema no está en que no salió, sino el problema está en que nos lo propusimos de esa forma. Si estás en un momento en donde de repente sentís que hay un revés profesional entre lo que vos querías que pasara y lo que efectivamente pasó, yo te invitaría a que en lugar de resistirlo, en lugar de negarlo y en lugar de ir a por ahí darte de vuelta contra la misma pared, te animes a preguntarte, ¿no? ¿Qué me viene a decir esto? ¿Qué mensaje podría llegar a interpretar? No concentrarte en el por qué te está pasando, ¿no? O en qué hiciste o cuál fue tu culpa al respecto con lo que te está pasando, sino realmente el para qué te pasa. ¿Qué puedes aprender de esto? ¿Cuál puede ser el mensaje que la vida te está trayendo en este momento? Y te aseguro que si lo pensás desde ahí, el error adquiere una mirada totalmente diferente. Y el segundo ejemplo que me gustaría ponerte tiene que ver con esos reveses que nos descolocan. Muchas veces nos pasa que creemos que las cosas van en una dirección y de repente, de un minuto para el otro, la situación cambió totalmente. Y te hablo, por ejemplo, de un proceso de desvinculación cuando no lo esperamos. O te hablo, por ejemplo, de alguna situación de cambio en nuestro equipo o en nuestra empresa que adquiere un camino diferente al que nosotros creíamos que iba a tomar. Y muchas veces estos reveses, que nosotros interpretamos de vuelta como reveses, que no tienen por qué ser reveses necesariamente, nos desmoronan, ¿no? Entonces, el efecto es contrario al que te contaba antes. En vez de tratar de ir de vuelta con determinación y hasta a veces obstinación en búsqueda del resultado que estábamos buscando, nos desmoronamos. Empezamos a sentir que somos culpables de la situación en la que estamos, empezamos a cuestionarnos nuestro propio valor y empezamos a sentir que realmente no somos valiosos o no tiene sentido el esfuerzo o recorrer el camino, animarnos a seguir recorriendo el camino que estamos recorriendo. Y de vuelta, acá me animaría a pedirte que lo pienses desde otro lado. Me ha pasado mucho de acompañar a personas en sus procesos de desvinculación y redefinición profesional. Y te aseguro que en la gran mayoría de los casos, esa decisión en realidad que tomó la empresa les terminó siendo un favor. Porque en muchos casos ellos hubieran querido o ellas hubieran querido tomar esa decisión y no lo hacían por la presión o el miedo a perder una seguridad que tenían. Pero desde el momento que esa presión se la sacaron y la decisión vino de la mano de otro, aparece una paz y una tranquilidad de poder cerrar la etapa y arrancar algo nuevo que realmente trae un viento de cola a favor para seguir evolucionando profesionalmente. Lo que me gustaría que te lleves de esto es que cuando estés en ese momento, si es que estuviste, estás o si te llegara a pasar, la clave es que no te lo tomes personal, que no creas que es por tu performance, o si es por tu performance es porque por ahí ese no es tu lugar y tenés que empezar a buscar un lugar diferente. Si de repente un trabajo que te gustaba te deja de gustar, si de repente un ambiente en el que estabas contento y motivado deja de cerrarte, en lugar de plantearte qué puede estar pasando o qué puede haber de mal en vos, empezate a preguntar, bueno, en realidad, ¿qué te quiere decir esa realidad? ¿No? ¿Qué te quiere decir eso nuevo que estás interpretando? Porque por ahí en vez de ser un desvío, o sea, es un desvío, pero en vez de ser algo negativo, en realidad te está dando una pista o una señal de tu próximo paso. En el fondo, lo que me gustaría invitarte es a que te tomes el error o el fracaso como una oportunidad de aprendizaje. Que salgas del modo control y que entres en el modo aprendiz, ¿no? Que vayas a la realidad, no tratando de modificarla o no tratando de cuestionarla o de juzgarla, sino de ver qué realmente puedes aprender de ese lugar. Y me gustaría cerrar con una frase que me quedó de una película que vi hace mucho tiempo. La película es El abogado del diablo. Si no la viste, te la recomiendo, con Keanu Reeves y Al Pacino. Y hay una frase, ¿no? que es, como, si la viste la película te va a sonar, que es, ¿no? Vanity, my favorite sin, dice, ¿no? Como la vanidad, mi
mi pecado preferido, es el lugar desde el cual este personaje bastante controvertido y malvado toca, ¿no?, la sensibilidad del ser humano. Y en este caso particular del protagonista de esta historia, que es un abogado que, bueno, se empieza a enceguecer un poco con la fama y con el éxito. Y yo cuando pienso en el error, ¿no?, muchas veces creo que el problema es que a veces pecamos de vanidad, ¿no?, porque a veces nos creemos demasiado omnipotentes y creemos que somos los grandes responsables de todos nuestros logros y que somos también entonces los grandes responsables de nuestros fracasos. Y yo creo que cuando estamos hablando de vida profesional, uno tiene que pisar con mucho más aplomo, ¿no? Tiene que ser consciente que los éxitos siempre vienen acompañados de un viento de cola. Y también tiene que ser consciente que a veces los errores o los fracasos o no llegar a ese lugar al que esperábamos tiene que ver con que no todo depende de nosotros, sino que también hay fuerzas que nos pueden jugar en contra. Hay momentos del país, hay momentos de la empresa, hay momentos de financiamiento en el caso del mundo emprendedor. Digo, no todo depende de nosotros. Y si tenemos la capacidad de esa humildad de reconocer que realmente no todo depende de nosotros, también entendemos que la realidad no es directamente proporcional a lo que nosotros hacemos y entendemos que entonces el error o ese desvío, en realidad lo que nos está mostrando es que nos tenemos que ajustar y que el camino va en otra dirección, ¿no? Y esta mentalidad es la mentalidad de científicos, de descubridores, de innovadores que realmente, o sea, se adaptan a lo que encuentran y sobre eso crean un valor mucho más potente que el que creían que por ahí que podían lograr de antemano. Así que un poco la invitación es esa, es a revisar todas esas situaciones de reveses o errores desde esta mirada mucho más humilde, con muchas más ganas de aprender. Y lo último que me gustaría dejarte hoy es una palabra, que es la palabra con la que Carol Dweck diferencia lo que es la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Y ella dice que la diferencia entre una y otra es la palabra todavía, ¿no? Ella habla del poder del todavía. Entonces, si hay algo en lo que crees que hoy no sos bueno, si hay algo en lo que crees que realmente tenés un techo y no podés cambiarlo, probá de agregarle la palabra todavía y fíjate qué pasa. Porque seguramente si te animás al error y si te animás a exponerte al fracaso, posiblemente logres crecer en eso y logres cambiar esa mirada que tenés de vos mismo. Así que bueno, ojalá te quedes pensando, te vayas con estas palabras y estas reflexiones. Y siendo que estamos hablando del error, de la mejora, te invito a que me dejes feedback, que realmente me digas esas cosas en las que crees que este espacio se puede adaptar más a lo que necesitas. Y nada, y que me cuentes, que realmente sigamos construyendo este diálogo que es Doble Clic. Gracias por estar ahí y nos vemos la próxima.